Bueno, el título de lo que quiero comentar hoy día es Juventud y Crisis. ¿Ya? Y esto es una paráfrasis, un extracto de un título de un libro de psicología que nos toca a todos leer en el pregrado, en formación, que se llama Identidad, Juventud y Crisis, del psicólogo psicoanalista estadounidense de origen judío, Erik Erikson. No, de origen danés, perdón. Erik Erikson. Erik Erikson tiene un nombre bien divertido porque es bien redundante, ¿no? Es como llamarse Álvaro Álvarez o, o Rodrigo Rodríguez, Claro. ¿no? Y por ahí él mismo se fue criado por su madre nomás y fue abandonado por su viejo, y él después tomó la decisión de ponerse Erik Erikson. Se llamaba Erik, pero él se cambió el apellido a Erikson. Y Erikson, bueno, significa el hijo de Erik. Y es interesante esa anécdota, o yo la encuentro interesante porque da cuenta de cómo este personaje se hizo a sí mismo, es padre de sí mismo. ¿Perdiste, parece? ¿Estás ahí? Sí. Sí, es que estoy ocupando un internet de celular y justo Y estaba escribiendo. padre de sí mismo, No, pero dale. dale. Este personaje, bueno, escribió harto sobre el desarrollo humano, sobre cómo las personas evolucionamos a lo largo de nuestras distintas edades, desde la infancia hasta la juventud, la adultez, etc. Él tiene una idea del desarrollo humano a lo largo de la vida, de que de alguna forma estamos siempre aprendiendo. Y le puse juventud y crisis porque quiero ponerme a analizar cuál es la crisis particular que se vive durante la juventud, la adolescencia, el proceso en el que, presumo, están la mayoría de las personas que están haciendo un preuniversitario. Entiendo que va a haber gente como de mayor edad quizás también que quiere postular a una universidad y como parte de su camino, bueno, en ese caso para ellos están probablemente en una etapa de vida distinta, donde ven necesario el ingreso a un proceso de formación, particularmente en educación superior. Entonces me gustaría hablar como de estas dos palabras, juventud y crisis, ver cómo se conectan. Me parece importante partir por la palabra crisis, a propósito de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo una crisis, una inflexión social que se ve reflejada en Chile en particular en, en los sucesos del 18 de octubre, todo el movimiento posterior a eso, en la forma en que se ha vivido esta crisis sanitaria, que es una crisis global, y la manera en que también se ha llevado, hay una crisis a nivel como del sistema político, económico, de la forma en que extraemos los recursos, nuestra relación con el entorno, etc. Está todo puesto en crisis. Y cuando pensamos en la palabra crisis, generalmente le damos una tienen, desde el sentido común, tiene una entonación negativa, la crisis, como conflicto. Somos reacios al conflicto, sobre todo acá en la idiosincrasia chilena. Eh, pero lo cierto es que la palabra crisis en griego viene del griego, del latín, y originalmente del griego, después del latín, de kratos. Y kratos es la misma es la misma etimología de cráter, indica una separación, implica la incertidumbre de dos posibilidades. Quizás lo que mejor refleja la metáfora de la palabra crisis es encontrarse frente a un abismo, a un obstáculo que hay que salvar, ¿no? Un río, un pozo, un puente, un cráter, etc. La palabra crisis alude a varios conceptos como separación, como una decisión, como una disputa, como un juicio, como una resolución, como una sentencia, el saber distinguir, el saber escoger. O sea, alude principalmente la etimología de crisis a el definir entre alternativas, al tomar una decisión, ejercer la voluntad por sobre todas las cosas, resolver, preferir algo, decidir, juzgar, acusar, explicar, interpretar. O sea,
poder definir algo bien con certeza, tener la certeza sobre algo. Y vemos que eso está pasando a nivel social en Chile. La crisis del 18 de octubre redundó en una resolución en la toma de una decisión, ¿cierto? Que ahora se expresa en el plebiscito. Ahí hay que tomar una decisión. Esta crisis se va a resolver, no se va a resolver ahí, pero está buscando su resolución en esa decisión en particular que tiene que ver con la construcción de una constitución. Y la crisis surge porque vemos que nuestros viejos patrones y rutinas ya no nos sirven para adaptarnos a las circunstancias, a los desafíos a los que nos estamos viendo enfrentados. Por eso tenemos que optar por un camino y renunciar a otro. A lo que tenemos que renunciar es a nuestras viejas formas de hacer las cosas. Y es claro también de que tanto a nivel social estamos viendo una crisis, como también quienes están terminando su educación formal obligatoria, es decir, los 12 años de educación escolar, también se enfrentan a decisiones, también se enfrentan a una crisis de alguna forma, porque tienen que decidir qué van a seguir haciendo después de eso, ¿no? Y este año igual, bueno, Felipe, aportando un poco, Sí, dale. particularmente complejo en cuanto a, por lo menos yo, pensándolo en los alumnos de cuarto medio, clases Sí. no presenciales, el cambio de la prueba, ya de la prueba de admisión, que ahora es la prueba de transición universitaria. Entonces, Claro. hay una serie de elementos que también involucran o influyen en esta toma de decisiones que se viene dentro de poco, llevándolo como al plano más de estudiante cuarto medio. Absolutamente, estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, esta transición, que es una transición de alguna forma normativa, ¿cierto? Normativa me refiero como a que está socialmente normada. Desde, por ejemplo, la expectativa social de que los hijos accedan a la educación superior, ¿cierto? Como parte de los relatos de una familia, de un grupo familiar sobre lo que significa la superación, la meritocracia, etc. En ese sentido, un proceso normativo, un proceso que se espera socialmente. Pero también es una decisión personal, también es un salto al vacío de alguna forma. Es aceptar como que mis viejos esquemas y rutinas ya no funcionan y abrazar algo nuevo. Y la capacidad de poder abrazar algo nuevo requiere sentir un mínimo nivel de certidumbre, ¿no? Como un mínimo nivel de seguridad de los pasos que estoy siguiendo, que yo nunca los he dado, son pasos más o menos razonables a seguir. Y eso hoy por hoy está menos claro que nunca. La certidumbre no solamente como de los cambios que han habido para el proceso de acceso a la universidad, que han estado ocurriendo cambios también de hace un buen tiempo ya con las políticas de gratuidad y de inclusión, sino también con la incertidumbre propia del mundo pandémico, el mundo en pandemia, que es un paréntesis de alguna forma, pero es un paréntesis que no se sabe cuándo va a acabar. Claro. O sea, hay mucha incertidumbre ahí. Sabemos que vamos a volver a un cierto tipo de normalidad eventualmente, pero no sabemos a qué tipo de normalidad vamos a volver tampoco. No hay certidumbre clara sobre el mercado laboral después de la pandemia. ¿Qué va a pasar con el mercado laboral? ¿Qué va a pasar con todas estas distinciones, por ejemplo, entre académico y técnico? Entre la educación superior y la educación técnica, o sea, la educación académica y la educación técnica. ¿Qué relevancia van a cobrar los distintos oficios a partir de esta crisis de la pandemia, ¿no? Como se ha visto con la importancia de los oficios básicos, eso va a significar que van a tener una valoración distinta en términos económicos, por ejemplo. ¿Podemos evolucionar hacia ello? No. La misma crisis de la Constitución, no sabemos en qué va a terminar eso, el marco institucional en qué va a funcionar el país en unos años más, y por lo tanto el marco en el cual vamos a poder insertarnos como estudiantes o trabajadores. Hay mucha incertidumbre en el ambiente. Y eso hace más difícil la decisión, de todas maneras. Pero siempre existen estas dificultades, siempre existen estos elementos en la crisis. Fíjate que la etimología de la palabra crisis, pero desde el chino, tiene un carácter distinto. Desde el chino se divide en dos frases, en dos sonidos, wen, chi. Y wen significa peligro, y chi significa punto crítico, un punto de inflexión, que generalmente es lo que se puede asociar a una oportunidad, porque puede ser en ciertos contextos visto como una oportunidad. Hay un espacio de crecimiento ahí. Sin embargo, ahora aquí están enfrentados como
como los estudiantes a ver, bueno, aceptamos este destino que parece inevitable, estas cosas que son de afuera, que no son mi responsabilidad, cómo tomo esto, versus con cómo me lo manejo yo con mis propias herramientas, cómo me adapto a este desafío. Al final, no podemos, nuestra vida nunca está exenta de la historia, siempre estamos en un contexto histórico. Por lo tanto, también, por ejemplo, era difícil ponerse a estudiar en el contexto de nuestros padres, por ejemplo. Claro. En el contexto de dictadura. No había certidumbre sobre el futuro. O sea, quiero decir que siempre la época donde uno está va a afectar las posibilidades que uno tenga de tomar decisiones y la capacidad de tomar decisiones. Creo que no nos acostumbramos a eso todavía, pero lo que es constante es el cambio, lo que es constante es la incertidumbre, la crisis, el mundo está en constante cambio. Lo hemos visto en Chile también, o sea, por mucho tiempo la gente que vive en el sur, bueno, lo que pasó con el volcán, los sismos, siempre pueden ocurrir cosas que están fuera de nuestro control. La posibilidad de aceptarlo y de saber nadar con ellos también es uno de los hitos que la juventud necesita desarrollar para poder hacer una transición hacia el mundo adulto. La adaptabilidad igual, ahí influye bastante. ¿Cómo? La manera en cual me voy adaptando a estos cambios, a estas crisis, por decirlo. Exactamente. Adaptabilidad. Exactamente. Sí, sí. Es la capacidad de adaptación a los cambios y que está determinada en alguna manera por cómo hemos enfrentado los cambios antes de nuestra vida. Cómo hemos nosotros enfrentado las distintas crisis que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Ya desde pequeñitos nos toca como, por ejemplo, la crisis de confiar o no confiar en el entorno donde estoy. ¿Cierto? Entregarme al cuidado de estos adultos que soy completamente dependiente a eso o desconfiar y irme para adentro. Eso es una primera crisis, el aprender a ejercer la voluntad, decir que no. Cuando las guaguas aprenden a decir que no, eso es una época de sufrimiento para los papás, pero es parte de su desarrollo de su autonomía, ¿no? De aprender a decir que esto sí, esto me gusta, esto no me gusta. Curiosamente, la resolución de esa crisis, de la autonomía en el segundo año de vida, tiene sus correlatos también a los 18 años, cuando dejamos de ser dependientes de nuestros padres, podemos tomar una decisión, tenemos mayor libertad para tomar decisiones. Bueno, se vuelve a repetir esa necesidad de autonomía, esa necesidad de decisión. Nuevamente el cuerpo ahora con otros recursos, los recursos que hemos adquirido en nuestra educación formal, con la socialización con otras personas, ahora están en juego también, pero sigue siendo una crisis parecida. Y la crisis, imagínate, todos aprendimos a caminar, la crisis que implica pasar de la horizontalidad a la verticalidad, eso requiere fuerza de voluntad. Bueno, sobrevivir una crisis requiere eso, requiere decisión, requiere inteligencia y requiere valentía. Esos son como los atributos éticos, emocionales que necesitamos en un periodo de crisis. Puede haber crisis en muchos ámbitos, puede haber crisis como en la forma de una enfermedad, crisis naturales como las que ya estábamos mencionando. Son puntos cruciales en general. Para Churchill, no sé si ubican a Churchill, Winston Churchill, un líder británico, decía que la crisis es mitad un fracaso y mitad una oportunidad. Hay un fracaso involucrado necesariamente porque hay cosas que ya no funcionan. Claro, hay un quiebre también. Hay un quiebre. Sí, sí. Es necesario como aprender a desechar nuestras herramientas y recursos que ya no nos sirven. Por ejemplo, hay un momento en que los niños aprenden que llorar ya no resuelve nada. Tienen que encontrar otras maneras de interactuar con los adultos, con sus padres para lograr sus objetivos. Porque ya llorar, no, eso sirve para las guaguas. Las guaguas expresan sus necesidades llorando, pero no los niños. ¿Sí? Y lo mismo también en términos de la adolescencia. O sea, como que los adolescentes necesitan aprender a tomar decisiones por sí mismos, no con los papás respaldándolos. Esa es la idea, como me gustaría transmitir eso desde como un sentido de tranquilidad, ¿no? Como la adolescencia es un invento reciente, primero que nada, porque hasta hace 200 años el paso era directo de la infancia a la adultez. Sin la educación formal de por medio, tú entras directo al mundo del trabajo, a los 10 años, 12 años. Entonces la adolescencia es una moratoria socialmente aceptada, como se pospone el ingreso al mundo adulto. Se pospone y eso es socialmente aceptado. Y generalmente se traduce en los años formativos.
¿ya? Entonces la adolescencia es algo que culmina para muchos cuando están saliendo de la universidad y están recién encontrando como su encuentro en el mundo adulto. El encuentro con el mundo adulto puede ocurrir de muchas otras formas también, por ejemplo, con el establecer una familia, tener un hijo, por ejemplo, el tener un trabajo, empezar a ser independiente económicamente. Esos son también hitos relacionados con incorporarse al mundo adulto. Pero no hay nadie que llega, o sea, a diferencia de cuarto medio que te entregan un diploma, no hay nadie que llegue y te diga, oh, bueno, felicitaciones, usted ahora es adulto, y te dice, te pasan un diploma, y dice, ya ahora sí usted puede trabajar, puede tener familia, no ocurre así. Ocurre de manera muy sutil y también a lo largo de los años, ¿no? Un proceso. Pero que lo que quiero decir con eso es que como dar la tranquilidad de que todavía están en proceso de moratoria, todavía están en proceso de exploración, de juego, y lo tienen que tomar como tal, como un juego. Oye, ¿a qué quiero jugar ahora? Vamos a ver si funciona o no funciona. Obviamente, como que le damos mucha importancia a la decisión de la carrera, ¿no? Como que sea una decisión bien fundamentada, bien orientada, como si estuviera todo en esa decisión, pero yo los invito a ver también el escenario que hay detrás de esa decisión, todas las oportunidades de ver las cosas de una u otra manera que se les han dado a lo largo de su experiencia en el colegio, la relación con su familia, con sus compañeros, con sus amigos, con otros adultos significativos. El horizonte con que tomamos esa decisión es bastante distinto y segmentado socialmente. Segmentado socialmente, sobre todo en Chile, en una sociedad muy segregada económicamente y también académicamente. Entonces, por ahí como invitarlos a ver todas las opciones que hay de formación cuando uno está en esta edad. Un viaje puede ser muy formativo. Había una charla que hablaba sobre Working Holiday, ¿no? Un Exacto. viaje como formación. Y me gusta especialmente eso del viaje porque alude a esta figura literaria del héroe. El camino del héroe es un viaje. También el entrar a estudiar una carrera es un viaje de alguna forma. Y ahora ustedes están empezando ese viaje y van a ir a un mundo distinto al suyo, y ahí se van a encontrar con distintos personajes, con los que se pueden aliar o con los que pueden enemistarse incluso. Los antagonistas aparecen también. Los antagonistas, exactamente, los antagonistas. ¿Viste? Oye, y pareciera ser ahí que de repente que, como bien decías tú, esta decisión de ir a la universidad está como casi en el inconsciente, o sea, como que termino cuarto medio y tengo que ir a la universidad, ¿ya? Y Claro, aprovechando claro. también lo que decías tú de esto de los viajes, también la intención de este ciclo de charla es mostrar todas las alternativas también, o sea, no tiene por qué ser obligación ir a la universidad, aunque de repente, claro, uno lo ve en cuanto a la formación que tuvieron nuestros padres, ¿cierto? Que a lo mejor no tuvieron la posibilidad y para ellos, entre comillas, ven que el único regalo que te pueden entregar o la única gran herencia que te pueden dejar es la educación. ¿Ya? Entonces por ahí hay Claro. también un juego de ir, como me gusta llamar ahí, sopesando todas estas cosas que influyen en la toma de decisiones. Pero claro, yo por lo menos Sí. en el preuniversitario trato de bajarle un poco los humos al tema de la prueba. ¿Ya? Esta famosa prueba de transición ahora que estamos, incluso la gente que está preparando, que, por ejemplo yo que soy el profesor de matemáticas, estoy preparando gente y incluso yo no sé cómo vaya a ser la prueba. ¿Ya? Entonces ahí trato de bajarle la carga del nerviosismo, de esto de, oye, tengo que cumplir cierto puntaje porque si no cumplo cierto puntaje no voy a quedar en la carrera y si no quedo en la carrera esto va a ser un fracaso. Trato de proyectar también eso, que no, que hay que bajarle un poco las revoluciones, es una prueba más. En estos 12 años de formación que mencionabas tú, las muchachas, los Sí. muchachos han rendido un montón de pruebas, ¿ya? A lo mejor esta prueba es un poco más importante, pero no deja de ser una prueba más, ¿ya? Vinculándolo un poco con eso de la decisión esta aquí. Realmente nos volvemos locos porque es una de las primeras grandes decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida para ver Claro. para dónde va la micro, por llamarlo en palabras más coloquiales. Sí, sí. Me parece importante esto que tú dices porque, por dos motivos. Uno, por darle efectivamente la importancia que corresponde a la evaluación. Eh, y por otro, como por preguntarnos para qué es lo que nos forma este sistema educativo, ¿no? Como esta expectativa de que una persona a los 17 años, 18 años, sepa o Mm. tenga la certeza sobre sus posibilidades, sus propias competencias, sus propias como capacidades de insertarse en el mundo, intereses propios, y suena razonable que fuera así, me parece como
como una imagen de ciudadano muy potente, pero lo cierto es que el colegio te prepara para todo lo contrario. El colegio te prepara para no tomar decisiones, por hacer lo que se te diga, por decir, bueno, y la misma prueba de transición es una muestra de eso, como no es como que la gente esté preocupada de que de la prueba mida sus habilidades. Yo quiero saber qué es lo que va en la prueba, Claro. como si fuera algo que es externo a mí. Yo creo que el colegio es un muy buen capacitador en contestar evaluaciones, y eso es todo lo que hace, finalmente. Mm. Como que entrena a los niños para que puedan contestar las evaluaciones que después se piden. Pero en términos formativos, como por ejemplo, a saber cuál es tu competencia en el mundo, a saber cuál es tu capacidad de liderazgo. Mira, esto me habla sobre el tema que quería hablar sobre la juventud. ¿Cuáles son los elementos con que el colegio te puede ayudar realmente? ¿Qué aspectos son necesarios de formar para los jóvenes, para que salgan con una sensación de competencia tal que les permita tomar esta decisión? Primero, como tendríamos que haber aprendido a manejar nuestro tiempo. Tendríamos que haber aprendido a manejar nuestro tiempo entre la acción inmediata y la completa parálisis. O sea, tenemos que saber cómo planificar de cierta medida a corto y largo plazo, ¿no? Porque tomar una decisión de estudiar algo que me va a tomar 3 a 5 años es pensar a mediano plazo, ¿no? Y esa capacidad de pensar a mediano plazo no se sostiene si lo único que estamos preocupados es de la prueba que viene en 2 semanas más. Claro. Entonces, ¿el colegio forma en esa ambición de mediano plazo? Yo me lo cuestionaría. El saber tolerar la diferencia entre la incertidumbre versus la apatía, ¿no? Como cuando hay mucha incertidumbre en el ambiente, una respuesta podría ser la apatía, ¿no? Como la apatía es decir, como chuta, ya entonces no hay nada que pueda hacer, o el no estar ni ahí, ¿cierto? Como eso como un elemento personal, casi ético, ¿ya? Versus una cierta certidumbre de que los caminos que me están proponiendo son viables. El relato de que la universidad es mejor, es mejor oportunidad que la educación técnica porque te da más oportunidades para el futuro en términos laborales, es parcialmente cierto y parcialmente erróneo. Mm. Es cierto que el retorno, es decir, el sueldo de los cargos profesionales es mayor que el sueldo de los cargos técnicos. En muchos casos eso es cierto y en muchos casos no es cierto también. En muchos casos llegan a ser iguales o incluso mayores los técnicos. Eso te iba a complementar, que hay bastantes carreras técnicas que sobrepasan por lejos en cuanto Claro, a claro, la vida laboral, lo que puedes ganar en claro, una vida profesional. claro. Es verdad. Pero también por otro lado está como el mercado de la educación en Chile no está regulado, entonces hay sobreinflación de profesionales. Hay inflación de profesionales. ¿Qué quiere decir? Hay más profesionales que puestos de trabajo para profesionales. Por lo tanto, que obtengas un empleo después de haber ejercido una carrera profesional, después de haber estudiado una carrera profesional, no es 100% seguro. Ya no lo es. Antes quizás lo era, pero ya no lo es. Ya no es, no es determinante y es probablemente determinante en relación a la casa de estudio donde tú puedes ingresar, y la casa de estudio donde tú puedes ingresar está definida de alguna forma por tu lugar de origen, por la cantidad de plata que tú puedes invertir en educación. Hoy en día es así. Se está tratando de hacer políticas que contrarresten eso, pero lo cierto es que la educación superior en Chile sigue siendo muy segmentada. Entonces, la calidad de instituciones de educación superior que tú puedes ingresar depende también de tu nivel de ingreso. Sigue dependiendo de eso. En términos de la oportunidad que tuviste en capital cultural previo y en términos de la capacidad de pago. Entonces, saber manejar como, o sea, ahí hay un sentimiento de desesperanza que puede surgir a partir de todos estos datos, ¿no? Y ese sentimiento de desesperanza hay que saber cómo contrarrestarlo con con un propio sentimiento de esperanza. La esperanza, un logro del primer año de vida. La capacidad de confiar en que todo va a salir bien, de que se me va a proveer lo que yo necesito. Eso lo necesitamos aprender el primer año de vida, pero se sostiene de nuevo acá. La capacidad de tener esperanza frente a este futuro más incierto. ¿Qué tanto espacio nos dio el colegio para experimentar roles? Para experimentar cosas, para cometer errores incluso. La cultura escolar en general es bien como intolerante al error y se como castiga socialmente también. Todo, gran parte de los roles e identificaciones que uno se hace en el colegio tienen que ver con las notas, ¿no? Como el Claro, las gorro, evaluaciones, eso te iba a comentar. claro. Si tú cometes un error, Eh, mala nota y sí, sí, pues.
y Y te vas chao. acostumbrando. ¿No? Eh, Te vas acostumbrando a ese mensaje que te da el sistema que no eres suficiente. Claro. Y ese mensaje es tan sutil que no se interpreta conscientemente, sino que pasa a ser parte del plano inconsciente, del contexto, el telón que está de fondo. Entonces, esa sensación de insuficiencia, esa sensación de no ser capaz de, es algo que yo veo día a día y que está muy asociado a esta apatía, a la apatía frente al mundo, ¿no? Como una apatía que muchas veces tratamos de quizás disfrazar detrás de las pantallas, detrás del consumo de comida, detrás del consumo de videojuegos, detrás del consumo de contenido, detrás del consumo de drogas. El consumo nos permite olvidarnos de esa desesperanza, pero no resuelve nada con ello, sigue siendo una respuesta apática, sigue siendo una respuesta ineficaz de alguna forma. Precisamente porque es una parálisis, porque significa una parálisis, versus el incorporar sensaciones de logro. O sea, yo encuentro que la juventud y la adolescencia son etapas de la vida donde está bien que uno juegue, que uno busque jugar, por ejemplo. Yo no estoy en contra de los videojuegos, pero estoy preocupado de que los videojuegos sean el único lugar donde las personas obtienen sensación de logro. Entonces, pues, De ¿qué es lo repente que pasa? Que el la vía de sistema escape. no nos permite tener esa sensación de logro. Perdona, dale. Sí, no, no, era complementar, pero sí te estaba escuchando, dale, no. No, por favor, quiero escuchar tu comentario. No, que se pudiera convertir, por ejemplo, los videojuegos en la vía de escape en la cual yo, como decías tú, logro pasar etapas. Y claro, pues, de repente un videojuego, no sé, llevándolo así, un ejemplo rápido, no puedo pasar una etapa y lo intento, y ya cuando la logro superar, viene Claro, de la mano como lo que decías tú, lo logré, ¿ya? te, Y te me sientes premian súper en la bien, po. pantalla, claro. Sí. Y hoy en día se Oye, da bastante por el acceso a la tecnología que tienen desde muy pequeños las exacto, chicas y los chicos. exacto. Bueno, un dato de la causa ahí es que los primeros 3 minutos de acceso a un dispositivo interactivo generan la misma cantidad de dopamina que un shot de heroína, ¿no? Como esa sensación de sentirse bien con uno mismo, los likes. Es como que el like fuera una especie Claro, de ansiolítico, así, qué rico, así como... Cada like es un shot una inyección. de dopamina, es una inyección de buena onda que le damos al cerebro diciendo, está todo bien, la gente le gusta a la gente. Bueno, a propósito de gustarle a la gente, otra de las cosas que hay que resolver durante la adolescencia es la identidad sexual. Y hoy en día también hay una moratoria socialmente aceptada de la identidad sexual muy distinta a la cuando yo era adolescente o cuando tú eras adolescente, ¿no? Que Mm. fue más o menos la misma época. Eh, y eso también es algo que en los colegios todavía no está del todo resuelto. De hecho, los esquemas de los colegios de educación sexual en general son bastante paupérrimos. Sí, voy a ser súper Sí, existen. como generalista acá, pero me voy a hacer cargo de esa afirmación. La verdad que hay una pregunta de Gabriela. Claro, exactamente, lo que dice Gabriela es muy cierto. Es prácticamente inexistente el refuerzo positivo respecto a los logros. Es como que todo estuviera concentrado en lo malo. Mm. Y bueno, existen, se supone, los diplomas, las ceremonias de honor y ese tipo de cosas, pero ¿qué tanto, o sea, el tener diplomas de honor, el tener ese sistema de refuerzo, realmente promueve que las personas se motiven por tener un logro académico? Claro, y es como, Yo creo que no. poco relacionándolo, he visto memes últimamente, que, por ejemplo, la generación nuestra, Felipe, ahora Ajá. ya no cuelga, por ejemplo, y enmarcado el título profesional, sino que de repente lo tiene escondido en una carpeta debajo de muchas carpetas y Claro, carpetas. claro, Como claro. que, como que de repente el diploma Sí, pasa a ser un diploma que te entregaron una vez después de haber estado, no sé, sacándote la mugre 5 años, y que ya a lo mejor no es el refuerzo positivo que tú necesitas. ¿Ya? ujú, ujú, Obviamente estás diciendo, oye, necesito refuerzo positivo todo el rato, porque me imagino, y ahí desconozco, claro. te vas acostumbrando y ya no sirven de nada esos refuerzos positivos. Pero al mismo tiempo, como bien dice Gabriela, no existen estas felicitaciones de repente por haberte sacado, o también viene dado desde el compañerismo, estás en un curso, un grupo curso, te sacaste un 7 y a todo el Ujú. resto de compañeros les fue mal y empieza a crecer la envidia y empieza a crecer ahí la cizaña de repente.
¿no? Hay un montón de elementos ahí que se mezclan. Como dice Karina en el Claro. chat, eso promueve la competitividad, Mm, más que la autoestima. Fíjate que es un sistema que esconde lo que pasa a todos los presentes, es que lo real de la posibilidad de aprender en el sistema, o sea, y entendiendo aprender por el rendimiento de pruebas estandarizadas, como el CIMSE, como la prueba de aptitud, como las pruebas de regulación académica, el ser competente en ello depende mucho de las relaciones de origen que uno tiene. Depende de la escolaridad de los padres, depende de la cantidad de libros que había en tu casa, depende de la calidad de los profesores que tú tuviste, depende de la calidad de compañeros y de conversaciones que pudiste tener con esos compañeros, depende de la diversidad del colegio donde tú estuviste. Hay un montón de elementos ahí que en el sistema chileno educacional están funcionando mal. Y el fracaso finalmente termina siendo entendido como un fracaso individual, como que yo no sirvo, como que yo no soy competente, pero eso esconde todos los condicionamientos de origen que hay respecto a las desigualdades sociales en Chile. Entonces, todas esas desigualdades sociales se terminan incorporando como desigualdades individuales, como problemas con el individuo, con el sujeto. Por lo tanto, salimos del colegio con esta identidad negativa, una identidad negativa sobre nosotros mismos. ¿Y quién puede tomar una decisión sobre para qué soy bueno desde esa identidad negativa? No es fácil. ¿Para qué? Como que al final, si tú le preguntas a la gente de cualquier generación, como que van a ser más hábiles en decir para qué son malos que para qué son buenos. Te lo aseguro, si hiciéramos la pregunta ahora, ¿cuántas cosas se encuentran cuántas virtudes y cuántos defectos pueden encontrarse? Así en un minuto. Seguramente los defectos van a ser más. ¿no? Y pasaba, bueno, cuando éramos colegas, Felipe, tocaba de repente ir a hacer esa actividades a los colegios, y recuerdo siempre había un mono, ¿cierto? Una hoja que tú tenías que llenar las habilidades, las fortalezas, las debilidades, y bueno, no Claro. recuerdo el otro concepto, pero siempre el lado que podríamos llamar negativo, ¿cierto? De las debilidades, de las cosas que no me gustan, las cosas para las que no soy bueno, tenía muchos más elementos escritos que en aquello que, oye, yo soy hábil y soy bueno para las matemáticas, no sé, por dar un ejemplo así al voleo, y no deja de tener razón. Ahí en el chat siguen escribiendo. El análisis Joda. FODA, sí, parte es Como aquel, si hiciéramos un análisis FODA personal, claro. cuántas positivas, cuántas oportunidades y cuántos desafíos se encontrarían. Mm. Ahí Karina también Claro, dice, acá dale más Felipe. yo, por ejemplo, siempre he sido matea, siempre sentí más presión y por rendir bien, por tener éxito y por cumplir expectativas. Mira, un súper buen ejemplo de eso, como, primero que nada, como el hecho como de que el ser Mateo o no ser Mateo, como que fuera un atributo del ser de las personas, no una capacidad. Entonces, ese es el imaginario que tiene el colegio, ¿no? Como hay gente que es Matea y gente que no es Claro. Matea. Entonces, de alguna forma hay una cierta idea como de destinación ahí. Y ese destino es lo que nos plantea Karina, que se siente en términos de presión de otros. Oye, pero si tú eres Matea, tú tienes que comportarte de una cierta forma. Tú eres Matea, tú tienes que tener éxito. ¿Y qué es lo que implica tener éxito en el colegio, po? ¿Qué es lo que implica ser Mateo? Es saber estudiar para las pruebas. Mm. Quizás muchas veces solamente poner atención en clase. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que están en juego ahí? ¿Por qué esta persona que le dicen Matea, por qué pone su voluntad y empeño ahí? ¿Tiene que ver con algo, con una llamada propia, con su propia curiosidad? ¿O tiene que ver con llenar las expectativas de otros? O sea, como que ser Mateo tampoco es puede ser una señal de éxito como en términos de notas, pero no siempre una señal de éxito en términos como de inteligencia emocional, por ejemplo. Y ahí está la misma presión. Ahí está la presión. ¿Cómo manejamos esa presión? Eso influye bastante con la inteligencia emocional. Oye, y bueno, igual Mm. ese concepto de ser Mateo, Matea, viene dado por los elementos que decías tú, la sociedad de repente, bueno, o los colegios, ¿cierto? O este mismo entorno en el que decías tú, oye, si mi familia tiene libros, el grado académico de los padres, también va influyendo. Entonces, esa definición de repente, uno se deja demasiado influir por esa definición, ¿cierto? Del mateísmo, y Claro. cae uno de repente, y a mí me pasó en su momento, en esta presión de no poder rendir, de no poder Mm, mm. saber llevar todos estos elementos para poder, ¿cierto? Demostrar que sí me puedo o sí soy capaz de lograr las cosas que me están proponiendo. Claro, claro. Mira, fíjate que hay varios estudios en psicología sobre los esquemas mentales.
esquemas mentales de cómo enfrentamos los problemas, los desafíos. Y a propósito de esto del ser Mateo, hay un estudio sobre las personas, como los conceptos de inteligencia que tienen las personas, o sea, la idea que tienen las personas sobre qué constituye la inteligencia, qué significa ser inteligente, y se ve como que hay gente que tiene teorías de la inteligencia como algo fijo, como algo que se tiene o no se tiene, y gente que tiene la idea de la inteligencia como algo incremental, como algo que se adquiere, que se puede desarrollar, que se entrena de alguna forma, ¿no? Y las personas que tienen una idea fija de la inteligencia, a pesar de que tienen buenas notas, toman pocos riesgos. Porque el costo de fracasar, cuando uno piensa que la inteligencia es fija, el costo de fracasar es ser un fracaso. En cambio, si uno tiene una idea de la inteligencia como algo que evoluciona y crece en el tiempo, uno se permite más el error. Porque el error es algo natural al aprendizaje, algo natural al desarrollo. Porque no soy yo el que, no tiene que ver con mi identidad el ser o no inteligente, sino tiene que ver con mi esfuerzo, con mi voluntad, con lo que yo puedo poner ahí, con el trabajo que yo hago. Es más una habilidad que uno va adquiriendo en el tiempo con un trabajo, como decías, Exacto, más que una característica exacto. personal, como Ujú. soy alto, soy, no sé. Sí, Mm. sí. Claro, pues, uno no puede elegir si es alto o no, pero puede elegir si es inteligente o no. De alguna forma uno tiene la capacidad de elegir. Eh, Entendemos que hay limitaciones para todos, como desde nuestro origen, pero el cuento está en cómo nosotros trascendemos nuestras limitaciones. Otro elemento que no se toma mucho en cuenta en los colegios tiene que ver, bueno, a propósito de estas relaciones competitivas que mencionaban acá los participantes, es la capacidad de liderazgo versus ser autoritario. O sea, la posibilidad de trabajar con otros, de cómo trabajamos con otros. Si el contexto de mi colegio es de mucha competencia por las notas, no estoy aprendiendo a colaborar con los demás, no estoy aprendiendo a relacionarme con los otros de manera productiva. Y eso es necesario para el mundo adulto, es muy importante. Y no es una habilidad que esté como tan bien planteada, ¿no? Y con mayor razón, si no sé trabajar con otros, menos confianza voy a tener en los demás. Cuando, en el caso de que me vaya a estudiar para otra ciudad, por ejemplo, yo me fui a estudiar a otra ciudad, a una ciudad de Rancagua a Santiago. Por lo tanto, yo dependía mucho de la matriz de relaciones que yo podía tener en Santiago. Para mí fue una ayuda tener familia en Santiago, tener amigos del colegio que también se fueron para Santiago. Esos los primeros años de mi universidad fueron importantes para mi adaptación, pues, para mi capacidad de sobrevivir. Eh, porque los vínculos, o sea, porque los vínculos son los que nos hacen crecer también. Crecemos en conjunción con otros. Y otra cosa que está como de la mano quizás con eso, con la relación con otros, tiene que ver con la ideología, es decir, cómo conversamos sobre nuestra propia filosofía, de nuestro propio punto de vista. También una de las cosas, para poder uno tener claro qué es lo que quiero hacer del colegio, deberían haberme dado algunas oportunidades para desarrollar una ideología, ¿no? Como una forma de ver el mundo. Y generalmente ocurre, pero muchas veces no es transparente, o sea, no nos damos cuenta de la ideología que nos está imponiendo el colegio. Precisamente como es el peligro de la ideología, que es transparente. Nosotros pensamos que nuestra manera de ver el mundo es la única manera de ver el mundo. Y, y eso de la manera de ver el mundo también tiene que ver con el poder identificarse con ciertos ideales, el poder tener como una postura frente a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Por eso también es tan importante la proporción de jóvenes que participan en estos movimientos sociales, porque esa es la edad donde uno se compromete con nuevos ideales, ¿no? Y decía, ya, esto no puede seguir, yo quiero esto en adelante. Y eso de tener una filosofía básica, que puede ser a través de una disciplina, a través de una religión, tener una filosofía de vida, es algo que muchas veces se deja como al tuntún. Como, es decir, al tuntún me refiero como a algo informal, que se va desarrollando de manera informal. Y me parece fundamental eso, o sea, como hay una crisis espiritual hoy en día, precisamente por eso, porque no tenemos una idea de cómo nuestro ser se conecta con el entorno, cómo estamos todos interrelacionados. Ese ha sido el principal como la principal herida del capitalismo, es como separarnos como individuos de la sociedad, como que todo queda en nuestra responsabilidad individual. Se nos olvida que somos parte de un tejido social.
Y eso que acabas de mencionar se ha dado bastante esta semana de conversatorios, ¿cierto?, de las ciencias sociales. Por ejemplo, ¿Sí? el día lunes, el día de ayer conversamos que, claro, con gente que está estudiando y que ya es abogado, la parte del derecho, cómo estas leyes, ¿cierto?, nos protegen para, no sé, regir un poco las normas en las cuales se mueve la sociedad. ¿Ya? Y Ujú. todo esto, claro, uno puede ser individuo, pero también está desarrollándose eh, en esto que dices tú, en este tejido social. Pasaba lo mismo el día martes, bueno, también estuvimos ahí conversando con otros psicólogos, eh, la gente de administración pública, el día jueves con Bárbara, ¿cierto? Partíamos desde este ser Ah, como individuo. había otro psicólogo, Sí, no se me informó. estuvimos ahí Ah, traicionándote sin que te dieras cuenta. Y claro, pues todo esto del ser individuo es más que extrapolarlo también al nivel de la sociedad. O sea, yo puedo ser sí, muy sí. huraño, puedo ser bien ermitaño para ciertas cosas, ¿cierto? Pero también soy un ser que está involucrado en la sociedad. O sea, tengo que hacerme parte, tengo que tomar la responsabilidad también de repente. No estoy diciendo de hacer un gran cambio, pero sí ir aportando Mm, o ir dejando alguna especie de legado. ¿Ya? A lo mejor suena un poco pomposa la palabra de legado, pero ir aportando algo también, porque las generaciones mm, futuras mm. son parte también de la sociedad y hay que ir también alimentándoles con lo que uno va aprendiendo, no sé, creo yo, no sé. Y todo Sí, esto, este conversatorio se fue dando en la semana y me llama la atención también que ahora aparezca con lo que tú mencionas, porque que somos parte de un tejido y todo lo que pueda, todos los factores externos, por más que yo esté en mi burbuja y encerrado y a lo mejor en mis videojuegos, ¿cierto? Igual me va a influir, igual me va a afectar y es parte de. mm, sí, sí. Bueno, yo creo que no es azaroso que se haya repetido ese tema porque es lo que esta crisis social, esta crisis de salud, esta crisis global ha develado, ¿no? Como uno de los mayores vicios del sistema actual. Y me parece positivo que estemos todos en sintonía con ese problema también. Sí, es bueno, Como bueno, un poco para concluir, disculpa, dale. no, eso, que es bueno que salga y darte cuenta también o sea, por lo menos a mí me sirvió esta semana, porque justo el día de hoy finaliza la Semana de Ciencias Sociales, me sirvió para darme cuenta Ya, que no estoy solo. O sea, cuando yo inicié este ciclo de claro. charla, yo dije, chuta, Ujú. no voy a tener quórum, no voy a tener charlistas, a lo mejor los estudiantes no participan, ¿ya? Y me he ido dando cuenta hasta la segunda semana que hay charlistas, hay gente que quiere expresar sus temas, que quiere demostrarlos, que quiere ayudar de manera desinteresada. Claro. Y por el otro lado, hay estudiantes, ¿ya? Y obviamente esto está abierto a la comunidad, hemos tenido gente de diversas edades, me acuerdo el día jueves participó ahí una persona mayor que quería escucharnos porque le llamaba la atención de qué Mm, se trataba esta locura, por decirlo de alguna manera, y me parece, o sea, a mí en verdad me llena, porque sé buena. que me he podido dar cuenta que uno no está solo, y Ujú. también viene dado por la crisis social, la crisis de salud que dices tú, porque Claro. no hubiese pasado, tal vez esto nunca hubiese nacido. ¿Ya? De repente este distanciamiento que tenemos de personas nos hizo también acercarnos a través de las redes sociales. He estado Ujú. conversando con gente que en verdad no conozco y gente que no me conoce a mí también, más que detrás de las cámaras. También me ha dado su opinión, han participado, entonces Mm. ha sido de verdad un descubrimiento bien, bien grato, bien agradable. Ahí a través del chat no alcanzo a ver quién. Sí. Ahí, Gabriela, El, creo que el una énfasis en la filosofía de vida. mm, Y yo, ¿dónde creo que debe darse este énfasis en la filosofía de vida? Ojalá que a lo largo de toda la vida, ¿no? Como a lo largo del contacto con los adultos significativos. Eh, porque, o sea, ¿qué tipo de discusiones son las que tienen con sus padres? ¿Hablan sobre el sentido de la vida? ¿Para qué estamos acá? ¿Hablan sobre las preguntas fundamentales? ¿Por qué existe la injusticia? ¿Por qué existe el sufrimiento? Preguntas fundamentales sobre la condición humana, sobre lo que significa ser humano. Pienso que no es azaroso que no haya una filosofía de vida clara ahora. Es precisamente también parte de todo este movimiento de consumo que les mencionaba anteriormente. El estar en constante consumo nos permite
relajarnos y no estar con esas preguntas fundamentales presentes. Como que olvidarnos un poco de estas preguntas que apelan a angustias bien profundas que son parte de, todo, de toda la humanidad, que siempre han sido parte de la historia. Esas preguntas filosóficas. Entonces ocurre ese encuentro a nivel con los papás, como tenemos la posibilidad de hablar con nuestros papás, con nuestros pares sobre estos temas. Tenemos la posibilidad en términos de hacernos las preguntas y la capacidad discursiva también de hacerlo, ¿no? Como pareciera que el colegio se ocupa más de lo productivo, ya lenguaje, matemática, cómo producir discurso, cómo producir números, pero le quita énfasis a estos elementos más reflexivos, como estos más cuestionadores de la realidad. La Entonces profundidad de los se temas. reducen las horas de historia, se reducen las horas de filosofía, en el currículum mismo también. Yo, o sea, no creo que toda la responsabilidad del colegio sea pura responsabilidad del colegio el generar este debate, pero sin duda que es un lugar importante donde tiene que ocurrir también. De repente estos temas son un poco más, o se ve, a mí me llama, bueno, me gustan las matemáticas, me gustan los números, pero de repente siento que son un poco fríos, son un poco superficiales, dado las materias, cómo la plantean, por ejemplo ahora la prueba de transición, se dice que se van a cambiar el modo, ¿cierto? Más que las materias, y viendo los ejercicios, viendo todo, en verdad no hay un gran cambio, no hay una gran reflexión con respecto a estos cálculos que tú puedes realizar, viéndolo desde mi punto de vista, porque igual pasa lo mismo en lenguaje, como dices tú, se bajan las horas en las que tú puedes tener una discusión o una conversación, o Claro, claro. generar puntos de vista en los cuales tú puedas tener una discusión, entendiendo como discusión una conversación en la cual se contraponen ciertos temas, no una discusión más allá de. Entonces es importante también, creo yo, que se den estos encuentros, estas conversaciones. Claro. Claro, la formación es muy académica, muy funcional. La misma, o sea, el mismo hecho como de la física, ¿no? Para mí física en el colegio era como fórmulas, pero la física es una ciencia fundamental de comprender cómo funciona el mundo o cómo los humanos entendemos el mundo. Claro. Y los últimos descubrimientos de la física cuántica, de la física de partículas, dan cuenta de que, primero que nada, nuestro conocimiento sobre el mundo es limitado. ¿Ya? Que no tenemos también, hay todavía una cuota de misterio sobre todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por otro lado, como este principio de la incertidumbre, ¿no? Como, yo creo que también la física y las ciencias como más duras, entre comillas, también nos plantean temas filosóficos. Sí, También nos responden preguntas sobre quiénes somos, para dónde vamos. En las matemáticas, por ejemplo, las paradojas del pensamiento matemático que hasta el día de hoy no están resueltas, también muestran estos límites del conocimiento humano. Mi pareja estudia ingeniería en computación y le encantan las matemáticas, pero odia cómo le enseñan en el colegio. Exactamente. Eso es lo que estamos hablando, Karina. Un buen ejemplo. Se enseñan las matemáticas de tal forma que la gente como empieza como a rehuirlas, siendo que son una herramienta maravillosa al desarrollo del pensamiento. La capacidad lógica. Y que también nuestra capacidad matemática nos ayuda a tomar decisiones. Exacto. Ojo, como que la posibilidad de haber resuelto problemas de matemática en el colegio también nos ayuda a resolver este problema de qué hacemos ahora. Muy bueno, en los años que he podido trabajar en la educación matemática, me he dado cuenta que cuando alguien dice, no, yo soy malo para matemáticas, eso viene dado desde una mala experiencia que tuvo de joven, que a lo mejor sí, profesor X o colegio X tenía una mala malla, o sea, una mala metodología para poder enseñarlo, y tuve una mala experiencia y me bloqueé y no quiero saber más de los números y listo. Por eso no me gustan. Y cambiar esa estructura cuando son más grandes es un desafío, es bien complejo. Pero viene dado ahí también como vinculado, como dice Karina, desde cómo las enseñan, cómo te las llevan a ti y te la ponen en la mesa para que puedas servirte de estos números, hablando desde las matemáticas, obviamente. Sí, quiero agradecer como todas las intervenciones que han tenido, como que me dan cuenta como de que están participando en la conversación. Yo eso lo encuentro muy enriquecedor. Mira, para ir cerrando, yo quisiera como recapitular un poco el nombre, Juventud y Crisis. Presumo que ustedes son medianamente jóvenes y que están en crisis también. Como si están acá es porque se están haciendo preguntas, al menos tienen que tomar una decisión. Hay una crisis involucrada. Y frente a esa crisis yo no puedo decirle más que como felicitarlos por estar en crisis, como que bueno que están en crisis, que bueno y que significativo que eso está ocurriendo, significa que se viene un cambio, significa que se viene un cambio importante que va
a ser significativo para el desarrollo de sus vidas. Y eso es sin duda que es una bendición. Es una bendición estar en crisis, no estar siempre estático como es lo mismo, en nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad. Eso puede ser seguro, pero es finalmente bien fome. Bien fome para nosotros como personas, bien fome para el alma también. Así que felicitaciones para todos los que están en crisis. Gracias, Felipe. Oye, Bienaventurados los que están en crisis. sí, bienaventurado. Oye, mira, no sé si, bueno, Karina, Gabriela, Juliet, Benjamín, que están ahí conectados, ¿quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? Ya Felipe Claro. al cierre de la charla. Aprovecho estos minutos si es que hay alguna pregunta. Pueden ir haciéndolo a través del chat o el micrófono. De agradecerte, ya Felipe. Yo como te dije, si tú no te ofrecías como charlista, iba a ir y te iba a ir a buscar de las mechas para que estuvieras aquí presente, porque por lo menos yo siempre, desde que te conozco, he admirado tu trabajo. Acá con Joana siempre te tenemos bien presente ahí en nuestras conversaciones. Así que nada, pues, dejando un poco el lado personal, te agradezco esta charla. Por lo menos se dio un buen conversatorio, la gente participó, salieron buenas Sí, sí. conclusiones. Ahí Benjamín pregunta si es que tienes algún consejo para estas crisis a través del chat. Sí, sí tengo un consejo. Lo mencioné ya. Déjame ver mi apunte. El torpedo. Decisión, inteligencia y valentía. Bueno, eh, a ver, cuando hablamos de Erik Erikson, este autor con el que yo partí la charla, es bien interesante el punto de vista que tiene porque ofrece como una panorámica general de las crisis del desarrollo. Ofrece una panorámica de las crisis como se repiten a lo largo de la vida con distintos elementos. Y siempre cada crisis requiere eso mismo, ¿no? Como decisión, inteligencia y valentía. Lo digo esto porque de alguna forma una metáfora que se usa es como que Erik Erikson construye un calendario del yo, un calendario del desarrollo personal, ¿no? Y esa imagen del calendario me lleva al tiro a esta imagen de la astrología, ¿no? Porque hay tanta gente que recurre al horóscopo o a la adivinación, precisamente porque están en crisis, porque tienen que tomar decisiones y ahí estamos buscando una forma de aferrarnos a algo, buscando algún consejo que nos oriente. Entonces, claro, si, entiendo la pregunta de Benjamín, es como, ojalá que tuviéramos un consejo, ojalá que pudiera darte un consejo como una píldora que fuera, mira, esto es lo que tienes que hacer, sin conocerte, digamos, sin conocer en qué consiste tu crisis en particular. Por eso como que mi único consejo puede ser como a bancarse la crisis, ¿no? Acá hay que sostener el proceso, seguir intentando una y otra vez. Es como el tener esa tolerancia que las cosas de repente no resultan, pero a la larga sí van a resultar, hay que tener confianza en el futuro. Y eso es lo que requiere la crisis, ¿no? Como tener esa confianza que nos permite no soltar, el creer en nosotros mismos, que nos permite la voluntad para hacer las acciones que requieren la crisis. Pero va a depender de la crisis en particular también. Me parece que es importante que no la atravieses solo, primero que nada. Que busques apoyo, que busques consejo en los que te rodean, tus seres queridos, los adultos que tú consideres significativos, tus profesores, tus padres, tus tíos, qué sé yo, tus mismos compañeros también pueden ofrecer apoyo ahí. No te la banques solo. Si estamos hablando de esto de la crisis como la crisis del individualismo, bueno, una acción concreta para eso es volver al tejido social, observar, ser consciente del tejido social que me rodea. Bien, oye, bueno, ahí está abierto el espacio para que hagan sus consultas, sus preguntas. Pero nada, agradecer a Karina, a Benjamín, a Julieta, a Gabriela, a Felipe Osvaldo, ahí su participación en esta charla. Benjamín ahí da las gracias por el consejo. Y nada, pues yo me voy bien contento con el conversatorio que se dio, siento, y viendo el chat, ¿cierto? Estaba echando una mirada mientras estabas hablando. Hay buenas intervenciones, hay buenos comentarios. Sí, bien profunda. Sí, no hubo mucha, o sea, tampoco es que buscar una profundidad mayor, pero
Siento que fue un tema que se pudo absorber, se pudo analizar y se pudo sacar una conclusión en cuanto a, ¿ya? Así que eso, pues agradezco sus intervenciones también. No sé si hay alguien que quiera acotar algo, una pregunta, alguna observación. Ideas. Ahí Karina también agradece la charla, que fue muy grata y enriquecedora instancia. Karina Belén Guardia. Bueno, eso. Bien, cualquier duda, consulta sobre psicología, pueden mandarme un correo, ahí se los voy a dejar. Los puedo ayudar, si es que les interesa seguir la carrera de psicología, les puedo orientar algo sobre las escuelas, qué sé yo. Pero fuera de eso, agradezco también el interés, la participación. Me sumo a las palabras de Sebastián, que me sorprendió el nivel de las preguntas también. Siento como que los ejemplos que ustedes daban eran súper claros. Súper claros de que lo que estamos hablando no es... También repito lo que dijo Sebastián, ya no me siento solo, no me siento tan solo pensando en estas cosas. ¿Ya? Como que sí, hay algo de eso. Mira, ahí agradecen que el enfoque positivo respecto a la crisis, cómo sobrellevar esta, efectivamente. Bienvenida a crisis. Claro, es que la palabra crisis es súper... o estoy en crisis, es como Sí. chocante, es como... claro, bien buena observación también de Gabriela, que este enfoque positivo que se le da, o la vuelta, o la mirada más de oportunidad, por decirlo de alguna manera, en estos tiempos de crisis, es importante verlo más como... Bueno, uno lo puede ver como quiera, la verdad, pero dándole también la vuelta positiva, ¿cierto? Dejarle un poco la carga al negativismo, si es que cae la palabra, verlo también como un nicho, como una oportunidad, ¿ya? Eso, chiquillas, chiquillos, vuelvo a repetir, agradecido de su participación. Con esta charla Un gusto damos para todos. eso, finalización a este ciclo esta semana de las ciencias sociales. La próxima vamos a estar trabajando ya con las ciencias, se me fue el nombre, pero las ciencias, sí, se me fue el nombre, pero no importa, todo lo que tiene que ver con números, ¿ya? Así que eso, se me Las olvidó. ciencias duras. Las ciencias más duras, que le llaman duras, pero se me fue el nombre. ¿Sí? Estoy pasando por una crisis, así que tengo un vacío en la Que se mente. llama vejez. Vejez, sí. Vejez, sí, ahí. Pero eso, ya, la próxima semana también están invitados a participar. Un abrazo, Felipe, ahí, hasta Puerto Montt. Un abrazo a todos. Cuando vayamos ahí de viaje pasaremos a visitarles. Representando. Un abrazo. Por favor. Muchachas, muchachos. Chao. Chao, chao.